Últimas noticias. Acompáñanos a ver lo más reciente y no olvides suscribirte. Varios pandilleros fueron condenados a 30 años por mandar a mejor vida a una persona. Lo atacaron con armas de fuego en el caserío Mojones, Cantón Gueripe, La Unión Norte. Hacen a la clica Brentwood Locos Salvos de la MS. Además, enfrentan otros procesos que podrían aumentar sus condenas. En más noticias recientes que están sucediendo y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Autoridades destruyeron más de 1.000 kilos de sustancias ilícitas incautadas a 9 extranjeros. El operativo fue coordinado por la Fiscalía General y la Policía Nacional. La mercancía tenía un valor superior a $32 millones. Los involucrados ya están en prisión y enfrentan procesos por tráfico internacional. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. Nosotros tenemos que contarles que un reciente informe del FBI advierte que el gobierno de Nicolás Maduro estaría utilizando... Amigos, antes de continuar con las noticias del día de hoy, quiero hablar un poco acerca de lo que ha sucedido, ¿no?, en El Salvador, y es sobre la incautación de prácticamente 1 tonelada de sustancias ilícitas, ¿no?, por no decir drogas. Es algo realmente fuerte lo que se ve en El Salvador. Ya hemos visto que anteriormente también han detenido a traficantes que intentaban transportar este tipo de mercancía ilegal a través del mar, ¿no? Y lo que es la Marina de El Salvador los ha detenido e incautado todo, casi algo de 4 toneladas, si no me equivoco, distribuido en unos 4 botes. Ya esto hace un tiempo ya. Bastante tiempo, la verdad, ha sucedido esto. Y pues vemos que Bukele no para, ¿no? Sigue deteniendo a criminales que transportan este tipo de mercancías o mercadería ilegal, como dando a conocer, ¿no?, como diciendo que él no va a respaldar ningún tipo de tráfico, que no es algo que promueva su gobierno, a diferencia de, pues, ya todos conocemos, ¿no? ¿A quién voy a mencionar? Que es Nicolás Maduro, que bueno, es un tema diferente, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poco acerca de lo que está sucediendo en Venezuela. Continuemos. Al Tren de Aragua, que como ustedes saben es una peligrosa organización criminal para socavar la seguridad pública en Estados Unidos. Según este informe revelado por la cadena Fox News, las autoridades estadounidenses consideran que el Tren de Aragua estaría actuando bajo influencia o respaldo de Maduro, dicho por ellos. Pero para analizar este tema y muchos otros más, vamos a conversar. Sí, creo que ese tema lo había mencionado también María Corina Machado en más de una ocasión, denunciando prácticamente, ¿no?, así a través de las redes sociales, que el Tren de Aragua es financiado y está siendo llevado a cabo por Nicolás Maduro, quien sería supuestamente el líder de la organización criminal. Entonces esto nos da una perspectiva totalmente distinta a lo que cualquiera podría pensar, puesto que al ser el propio gobernante de Venezuela el líder de la organización criminal, pues es algo complicadísimo, ¿no? Muy complicado para cualquier país que le quiera poner algún freno. Gaby Peroso con sus perspectivas. Gaby, esta acusación fortísima, porque digamos que acusar a un régimen o a un estado, pues tiene sus implicaciones, ¿no? Cuéntanos un poco de esto. Hola Laura, buenos días a ti y a toda la audiencia. Definitivamente eso era un secreto a voces. Muchos han venido denunciando ese lazo fundamental que existe entre la dictadura de Nicolás Maduro y algunas organizaciones criminales ya desde la primera administración. Cierto, ¿no? Ya sabemos, una de las personas principales que ha denunciado esto ha sido María Corina, lo estamos mencionando hace un momento.
Y sin embargo, pues ha sido un tema un poco dejado de lado, ¿no? Puesto que no se le puede acusar directamente sin tener pruebas. Sin embargo, ahora Estados Unidos es quien lo está mencionando, ¿no? O bueno, varios países, muchos, pero el tema ya se está haciendo más grande, ya se está viendo que realmente es Maduro quien está al mando de esta organización criminal. Y pues ahora esperamos o esperaremos a ver cuáles serán las medidas que irá a tomar los gobiernos, ¿no? Porque ya no estamos hablando simplemente de una organización criminal, ¿no? Como lo sería pues cualquier organización criminal, sino que estamos, disculpen las palabras de confusión, no hablamos de una organización criminal cualquiera, hablamos de una organización criminal que está siendo impulsada por un país, y un país como Venezuela nada menos, que es pues prácticamente un líder en el petróleo, ¿no? Que tienen muchísima cantidad de este combustible, que es una una posible potencia, ¿no? En el tema del petróleo. Es algo que sin duda pone en mucho da mucho que pensar, ¿no? Pues puesto que es un tema peligroso, ya sabemos cómo es un poco el pensamiento de Maduro también, que es algo complejo, la verdad, pero continuemos. De Donald Trump habían puesto precio a la cabeza, pero por el tema de narcotráfico. Ahora están escalando aún más, llevándolo no solamente al tema del narcotráfico, sino la utilización de personas para socavar la seguridad nacional, para cometer, incluso habla específicamente ese informe de que en los próximos 18 meses se estarían planificando secuestros, asesinatos o incluso amenazas o amedrentar a disidentes políticos dentro de Estados Unidos. Si esto es así, en principio se había dicho, ahora forma parte de un informe formal por parte del FBI que tuvo también la ayuda de otras agencias, son 18 en total que representan la seguridad nacional de Estados Unidos. Si estamos hablando de eso y ese nexo fundamental entre la dictadura de Maduro y estos grupos criminales se termina de establecer, sería muy distinto lo que ocurra. Y esto se ha venido edificando de una manera bastante delicada. Decretaron al Tren de Aragua como una organización terrorista la semana pasada, ya comenzaron a procesar con cargos de terrorismo a personas específicas que tienen que ver con esta organización criminal, y adicionalmente sabes que se ha venido pidiendo que el Cartel de los Soles o el DIGESIN o el SEBIN, incluso hay algunos que aseguraban que la Fuerza Armada Nacional también tenía que entrar entonces en este rango para tratarlo de una manera distinta. Estaríamos hablando de un trato como el que le dan a las organizaciones de Irán, y Sí. eso obviamente involucra una cantidad de prerrogativas y de seguridad que son mucho más profundas, y Claro. es lo que hemos venido denunciando, Laura, y diciendo. La administración Trump. Disculpen, está con el micrófono un poco apagado. Es algo que todos estamos esperando, ¿no? El que los criminales del Tren de Aragua, de esta organización tan peligrosa, por fin, finalmente sean juzgados por terrorismo. Y es algo que todos estamos esperando, la verdad. No sé ustedes, no, bueno, no sé si todos, pero yo personalmente estaba esperándolo con muchas ansias. Que sean juzgados como terroristas para que puedan pagar por esto, por los crímenes que están cometiendo, ¿no? Y esperemos que al igual Maduro pueda pagar con una sentencia de igualdad, de igual peso, por todos los crímenes que ha cometido, ¿no? Secuestro, crímenes de lesa humanidad, todo lo que ha cometido en contra de los venezolanos. Continuemos. No se va a centrar solamente en el tema de las sanciones y la presión política al régimen de Nicolás Maduro.
Ya vimos a la Secretaria de Seguridad Nacional recorrer El Salvador, México y Colombia, y en esos tres países hablaron de Venezuela. Esta semana está en Argentina y se va a reunir con Javier Milei, Alvin Helsen, quien es el jefe del Comando Sur. Es decir, aquí el tratamiento es completamente distinto y se Distinto. está buscando esa seguridad hemisférica. Ahora, el informe del FBI no solo alerta sobre las actividades del Tren de Aragua, sino también recomienda intensificar esfuerzos de cooperación internacional, justamente lo que estabas comentando, para frenar la expansión de esta organización y, por supuesto, de sus conexiones políticas, ¿no? Ahora, Estados Unidos y otros países de la región, sabemos que Estados Unidos sí, pero ¿están preparados estos otros países para enfrentar esta amenaza transnacional? Bueno, ahí entra justamente en juego esas visitas que hace la Sí, Secretaría de Seguridad Nacional, Noem, porque si ellos efectivamente le dan los recursos a esos países para atender ahí está, y minimizar la acción de estos grupos criminales, todo cambia. Y claro. oíamos a Mauricio Claver Carone asegurar que ellos se iban a quedar en el mismo punto donde estaban. ¿Cuándo se quedaron? Se quedaron invitando a Jair Bolsonaro y a Iván Duque al de Estados Unidos, y vino la pandemia, y adicionalmente ya estaba todo ese operativo naval antinarcóticos en las costas venezolanas, ahí en el Caribe. No se trata de una intervención como la podemos ver o Sí, la que podríamos imaginarnos, no, llegaron los marines, no, eso no va a ocurrir. Pero si le cierran el cerco de todo el tema de tráfico, de narcotráfico, de tráfico humano aquí en Venezuela, ya no pueden, en Estados Unidos, ya no pueden pasar por el Darién, ya el tema se les claro. ha complicado muchísimo en Panamá y en Colombia. Todo eso es muchísimo menos dinero para el régimen de Nicolás Maduro, y ahí sí lo está ahogando. Y si adicionalmente ellos están planificando enviar personas acá, ya estaban acá, Estados Unidos está en todo su derecho de manejar esto como se debe Sí. manejar, como una organización criminal, incluso para ellos denominada terrorista, y allí es un adversario distinto, no es un dictador que está ahí lejos de Estados Unidos, sino un agresor, un enemigo para Estados Unidos. Y si ese planteamiento se va a dar así, sería totalmente distinto, y eso Claro, sí podría forzar una transición democrática en Venezuela. claro. Ahora, por otro lado, también el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desmintió este sábado las acusaciones del oficialismo venezolano de haber secuestrado a una menor, y dijo que Estados Unidos la separó de su familia, y abro comillas porque ambos padres pertenecen al Tren de Aragua. Sí, Cuéntame bueno, de ese esto. caso particularmente es increíble, Laura. Eran dos personas que llegaron de Perú recientemente, entre el 23 y el 24, Sí. durante la presidencia de Joe Biden. Ingresaron a la frontera, no los dejaron entrar, a pesar de que prácticamente todo el mundo entraba como Pedro por su casa acá. A ellos los dejaron retenidos porque habían averiguaciones en Perú, seguramente estaban huyendo Claro. de que él era uno de los jefes de los sargentos del Tren de Aragua, y que ella facilitaba mujeres para prostitución o narcotráfico. Estas dos personas permanecieron durante la administración de Biden retenidas, se les dio orden de deportación firme, y como estaban detenidas, la menor de 2 años estaba en custodia de las autoridades porque obviamente sus padres no la podían cuidar. Al tener orden definitiva de deportación, mandan al hombre a El Salvador, y recientemente acaban de mandar a su esposa a Venezuela. Entonces, obviamente, el régimen de Nicolás Maduro aprovechó este caso. Sí. Ella dijo que le habían arrebatado a su hija. No, ella tenía varios meses ya sin estar con su hija, porque está en custodia del Estado, porque al parecer ella es una criminal, y eso pasa en cualquier caso, no solamente en los temas migratorios. Y el régimen de Nicolás Maduro empezó a decir que están secuestrando a niños venezolanos. En primer lugar, además, el niño no es venezolano, nació en Perú y vino a Estados Unidos. No es, bueno, podría adoptar la nacionalidad venezolana posteriormente porque ambos padres son venezolanos. Aquí el tema es cómo construyen la narrativa, porque esta noticia la aprovecharon todos los medios americanos para atacar a la administración de Donald Trump, hablando que era un humilde barbero. Ponían como que supuestamente era una barbería porque tenía como en lo que colocan los barberos la bandera de Venezuela. Al parecer la barbería efectivamente es de Perú.
según cuenta Melanio Escobar, que es un periodista venezolano y ha estado siguiendo muy de cerca el caso, se aprovechan esa narrativa para volver a victimizar todo esto. Y el día de ayer rescato unas declaraciones que daba el... Y sí, ¿no? Como muchos sabemos, los escándalos suelen mover pues las masas, ¿no? Vemos cómo Nicolás Maduro aprovechó ese momento de escándalo y seguramente funcionó, ¿no? Porque vemos cómo es que los propios periodistas estadounidenses atacaron a Donald Trump. Y pues la verdad Donald Trump tiene algunas cosas que son un poco criticables, muchas cosas que ha dicho o que ha cometido. Es una persona un poco, podríamos decir, extremista, pero que cumple con las cosas que dice. Entonces, en ese aspecto, sus promesas no hay que tomárselas a la ligera. Sin embargo, con el tema de la madre que separó a su se separó de su hijo y que supuestamente Donald Trump lo había pues secuestrado, como dijo Maduro, pues ya vemos que es algo que no es cierto, ¿no? La madre era criminal y el padre también fue enviado a El Salvador como un criminal al SECOT, que muchos lo conocen, seguramente han visto los documentales del centro penitenciario de máxima seguridad de El Salvador, que es algo increíble, la verdad, no les dan de comer ni un pollo. Todavía recuerdo cuando Bukele lo mencionó, ¿no? Que no, que no les iban a dar este pollo porque hay una gran cantidad de la población que no consumía carnes y y no era posible que las personas de buen vivir, o sea, las personas que trabajan su día a día para alimentarse, pues no puedan darse el lujo de comer este pollo o alguna carne y que sin embargo los criminales sí puedan comer carnes, entonces él se los quitó permanentemente. Bueno, indefinidamente no sabemos si en algún momento irá a volver la carne, ¿no? Debe ser totalmente horrible para ellos, pero es un castigo apropiado para la magnitud de lo que han cometido, ¿no? Que son crímenes realmente atroces. Ahora sí, amigos, continuemos. de la frontera, Tom Homan. Sí. Porque hay casos como este y otros distintos. Hay otro caso en donde hay un niño norteamericano, o sea, nacido acá de padres que estuvieron ilegales y que tenían orden de deportación, que fue trasladado a América Latina. Entonces están diciendo, Donald Trump está deportando a niños americanos, y entonces dicen, no, eso es potestad de los padres. Si los padres son deportados porque estaban ilegal y tenían orden de deportación, muchas de ellas desde la administración anterior, y deciden que sus hijos se van con ellos, ese ciudadano americano se va hasta que sea mayor de edad y quiera volver acá o luego pueda entonces tener un familiar acá en Estados Unidos que lo cuide, pero es una potestad de ellos. Él aseguraba, en este caso el niño se fue con sus padres. Si el niño se hubiese quedado en Estados Unidos, estarían hablando de que se está haciendo la separación familiar, como lo está tratando entonces de dibujar Nicolás Maduro, que adicionalmente dijo que Estados Unidos estaba secuestrando a niños venezolanos. Aquí la decisión es de los padres, pero adicionalmente, cuando los padres ponen en peligro la estabilidad de esos niños, Tom Homan aseguraba que tenían que hacer todas las investigaciones necesarias para asegurarse de que los niños estaban a buen resguardo. En el caso de ese niño que nació en Estados Unidos, se fue con sus padres, pero en el caso particular de estas dos personas investigadas por formar parte activa del Tren de Aragua, el niño se ha quedado en suelo norteamericano, seguramente lo van a enviar porque no es ciudadano y vamos a ver qué pasa. Aquí el tema es cómo las narrativas te Sí. las van cambiando y nadie averigua mucho más. Y a eso Simplemente iba. Y a eso Claro, ¿no? Disculpen, claro, ¿no? Las noticias a veces se reparten como una forma de atacar, la verdad. Es algo cierto esto. Sin embargo, siempre es bueno la investigación, ¿no? Ya vemos que hay periodistas dedicados que se dedican a su trabajo y que realmente, pues,
salen a exponer los hechos reales, ¿no? Los hechos de verdad, lo que realmente ha ocurrido. Y no simplemente sale a atacar. Está bien tener una posición, pero creo que el periodismo debería ser para informar y para dar una posición pues que sea estable, ¿no? Que se pueda fundamentar y no simplemente salir y atacar a un gobierno por el que tú no votaste. Continuemos, amigos. Iba, que ambas partes toman como partido, digamos, de cada, del manejo de las comunicaciones para ponerlo a su favor y aprovechar pues una estrategia política para levantar un poco, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir de cerca este caso y ojalá que no pase ningún otro caso más, ¿no? Pero en otros temas, Gaby, porque son muchos los temas que tenemos que tocar contigo porque tenemos poquito tiempo. A ver, el tema judicial de la Cámara de Representantes propuesto nuevas medidas que podrían transformar profundamente el acceso al asilo. Hay cambios y los más importantes es que se encuentra la imposición de tarifas obligatorias para solicitar protección y para obtener permisos de trabajo. Estas restricciones que se consideran, según lo que hemos investigado, severas para quienes, por supuesto, tradicionalmente no han recibido apoyo económico en sus trámites. Ahora, este proyecto de ley propone cobrar una tarifa obligatoria de $1,000 para cualquier persona que presente una solicitud de asilo en Estados Unidos. Sí, históricamente todos los Sí, procesos de asilo, justamente por tratarse de una persona que viene sin nada y está siendo perseguida por un país o por un régimen, en este caso podría ser el ejemplo perfecto Cuba, Nicaragua y Venezuela, sí, no se cobraba ningún tipo de fee e correcto. incluso al asilado se le daba ayuda durante, si no me equivoco, 1 o 2 años para que la familia pudiera asentarse. Sin embargo, hay varios proyectos de ley, no sabemos cuál podría entonces definitivamente aprobarse, pero se habla de cobrar ese fee de $1,000, tal y como se cobran otros procedimientos migratorios. Por ejemplo, a veces cuando alguien se casa con un ciudadano americano, tiene un fee de unos $750, son parte del dinero que tienen que pagar por justamente todo ese servicio que hace Estados Unidos. En el caso particular de el asilo político, como te decía, no solamente era gratis completamente, sino que adicionalmente el gobierno americano te ayudaba. Sin embargo, son tantos los casos que ellos están evaluando poder entonces cobrar un fee porque eso se Claro. traduce en miles de millones de dólares. Hasta ahora ha sido una propuesta que se ha dado a rango medio, por así decirlo, y sabemos que todo lo que tiene que ver con migración y todas sus aristas normalmente no llega a mucho. Hay que ver si efectivamente la administración de Donald Trump quiere cobrar esos fees. Adicionalmente hablan allí del parol, pero el parol prácticamente estaría desactivado. Creo que solamente Sí. se utilizaría en casos médicos específicos y también hablan del TPS y también acortar el tiempo del permiso de Sí. trabajo, que sería un sinsentido porque no es nada práctico, más bien lo han alargado para no tener que estar sometiendo Claro. al funcionario y a la persona una y otra vez al trámite. Aquí lo colocan como para que sea mucho más caro obtener ese permiso de trabajo. Sin Sí. embargo, la persona que está acá va a sacar el dinero de donde no esté. O sea, esto no frenaría que la persona pidiera TPS. Sin embargo, no van a haber nuevos TPS por Claro. ahora. Y bueno, y además esto ahora está sometido a un litigio. Hay que ver qué va a pasar. En Claro. definitiva, la administración Trump está con un tema de números en donde Sí. todo le cueste lo mínimo y vamos a ver entonces qué pasa. Yo no lo creo porque ahorita el Congreso tiene el tema del presupuesto, el tema Mm. de la reforma impositiva de Trump y tantas otras cosas que yo creo que van a estar absortos en eso en los Claro. próximos 3 meses. Ya luego viene verano, ahí se toman un receso Sí, se importante. relajan un poco. Gaby, pero bueno, todo esto lo vamos igual a conversar mañana, ustedes saben, en los miércoles de inmigración. Pero dicho esto, Gaby, hoy se cumplen 100 días del mandato del presidente Donald Trump. Haznos brevemente, 1 minuto y medio, 2 minutos, un balance de su gestión en estos 100 días.
Bueno, él justamente ha tomado dos banderas fundamentales y es por eso que ayer hizo una rueda de prensa a las 8:45 a través de su secretaria y el zar de la frontera, y hoy a las 8 en 10 minutos arranca otra rueda de prensa en vivo Casa Blanca para hablar de la materia económica. El día de ayer hablaron de un total de 140.000 deportaciones en estos 100 días de gobierno y bueno, han estado haciendo las comparaciones de lo que era la frontera, que llegaron a entrar entre 10.000 y 15.000 personas diarias a registrarse, no sé, la llegada de 9 personas, incluso muchas de ellas por razones de emergencia médica. Por tanto, en el caso de la frontera, a simple vista es muy claro que se ha cumplido entonces esa promesa presidencial. Sin embargo, hay muchos litigios y casos particulares que están en estudio y está justamente esa preocupación fundamental de que se respete el debido proceso. El día de hoy van con lo económico. La inflación se dio significativamente, el precio de los huevos, que también era una medida fundamental, pero hay quienes aseguran que la situación se ha complicado tanto con el tema de las tarifas que podríamos estar ante un primer periodo de decrecimiento económico. Hay quienes dicen que a él le convenía esto porque necesita que bajen las tasas de interés, porque viene una negociación con la deuda de Estados Unidos, pero si son dos 6 meses en donde, no, 3 meses, Tres. periodos de 3 meses en donde no se crece, estaríamos entonces ante lo que sería ¡ay, Dios mío, se me fue el término! Una recesión en Estados Unidos. Recesión. Hay quienes dicen que podría ser parte del plan Sí, de Donald Trump. Sin embargo, cualquier tipo claro. de crecimiento económico va a ser malo. Sin embargo, Gaby. el día de hoy a las 6 de la tarde va a estar en Wisconsin. Políticamente hay quienes lo siguen adorando, hay quienes están Sí. preocupados con lo que está pasando y los que no lo querían no se han No reconciliado se con van a él. enamorar tampoco. Bueno, Exactamente. esperemos que sí y que tenga, por supuesto, un mandato que sea para todos los americanos y, por supuesto, también para los migrantes que estamos aquí legalmente. Gaby, muchísimas gracias por supuesto, tu análisis, tus perspectivas y, como siempre, tu compromiso con la información. A esta hora le doy la bienvenida a Natasha Rojas, es la directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela. Está en pantalla, un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo ha sido la acogida estos días con las distintas actividades, conversatorios que han tenido en este evento de amnistía? Bueno, en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo a nivel global, los cambios y recortes en financiamiento, nos complace la acogida que ha tenido nuestras actividades. El jueves iniciamos, digamos, con el cuerpo y el centro como de la discusión técnica de todo el tema de la cooperación en transformación, y los siguientes días hemos tenido varias actividades de otro tipo, pero para abordar temas de derechos humanos, con la proyección de películas en el Festival Inedit y algunos paneles de discusión. Nos sentimos, como decía, muy complacidos como equipo de la asistencia y la acogida del tema migratorio en Bogotá, en Colombia y en toda la región, y que la gente todavía tenga interés de abordar estas narrativas de manera diferente y acercarse a este tipo de trabajo y lo que venimos haciendo desde Amnistía Internacional. Uno de los puntos principales que aborda Amnistía es la cooperación internacional, que es fundamental además para garantizar ese acceso a los derechos para la población migrante que transita sobre todo por esta región del mundo. ¿Por qué es urgente hacer énfasis en esto, Natacha? Bueno, consideramos que es importantísimo en este contexto, por lo que mencionaba, hay unos cambios en la agenda global muy importantes y que afectan de manera dramática el tema de las condiciones de la población migrante, no solamente en Colombia, en la región, sino en el mundo entero. Esto no es nuevo. Por supuesto, toda la transformación en la cooperación internacional por parte de Estados Unidos generó un impacto de manera inmediata, pero desde hace unos años vienen unos recortes importantes producto de nuevos contextos, como por ejemplo las guerras que ocupan en este momento gran parte de la agenda y los recursos en Europa. Y el tema de la migración es un tema que no ha cesado, es un tema que no disminuye las necesidades de las personas migrantes. Y además, esto viene acompañado también con aumentos de discursos xenófobos, discriminatorios, que precisamente queremos ayudar a transformar.
Y lo último que viene a generar como una urgencia en el tema es precisamente lo que viene pasando en Estados Unidos y en algunos otros países a nivel regional, que producto de cambios en la política se han generado también endurecimientos que en muchos casos incluso son acciones violatorias de derechos humanos contra la población migrante. Y es que son, Natacha, personas que se ven forzadas a salir de sus países, no lo hacen por un gusto y en ese camino se ven expuestos a peligrosos vejámenes, a peligros realmente extremos. Sí, así es. Algo que queremos hacer muchísimo énfasis es la migración es parte de nuestra propia naturaleza como seres humanos y en muchas circunstancias incluso se vuelve un derecho. En esas circunstancias, tal cual como estamos mencionando, las personas huyen de sus países de origen buscando sobrevivir, buscando unos mínimos de supervivencia y de una vida digna. Son personas que no como la mayoría lo ven en esos discursos xenófobos y discriminatorios que vienen a generar unos costos a los sistemas nacionales. Por el contrario, hay muchos estudios que han salido en los últimos años que demuestran el aporte económico y social que generan los flujos migratorios, incluso cuando las personas lo hacen porque se ven forzadas por las circunstancias de sus países, como es el caso de Venezuela.